México tiene una oportunidad interesante ahorita de regresar a replantearse el papel de las instituciones en ofrecer ciertos servicios o ciertos bienes públicos. ¿Por qué el Estado está o no presente en todo el espacio geográfico? Y por qué el Estado puede o no dar cobertura o responder. Ahí creo que, bueno, lo público tiene sin duda un valor que no le hemos adjudicado, que es a lo que tendríamos que estar respondiendo, ¿no? En los temas concretos que yo trabajo, que son sobre todo salud, educación, quizás algo de seguridad, creo que sí el tema central es un desbalance de los recursos financieros que tenemos para responder a las necesidades de la población, por un lado, y por otro lado, el tener mal planteadas cuáles son las prioridades en términos de necesidades, ¿no? Creo que no necesariamente lo principal es, por ejemplo, sacar a los militares a lo largo y ancho del país, sobre todo cuando hay necesidades o cuando se supone que es una agenda de salud. Creo que la salud pública es uno de los temas que, aunque son de los más importantes, siempre dejamos al final porque no consideramos, o sea, porque hay muchas cosas más inmediatas que cumplir, ¿no? Que si vivimos en un estado democrático, que si tenemos elecciones libres, que si la reforma hacendaria, que si la reforma energética, etcétera. Y muchas veces se nos olvida en el día a día, sobre todo cuando somos jóvenes, que bueno, la salud es lo que nos mantiene como teniendo todo ese otro proceso mental y político. Y entonces no valoramos lo suficiente la salud pública, yo creo. Lo mismo en términos de educación, por ejemplo, a nivel federal son alrededor del 16 o el 17% los niños en educación media superior que desertan de sus escuelas cada año. Creo que ahí hay una pregunta de fondo que hay que hacerse, que es por qué están desertando, pero incluso si nos lo imaginamos y sin necesidad de meterse en las cifras y en las estadísticas, pues porque no tienen dinero, porque sus familias se desintegraron, porque necesitan salir a trabajar, o sea, porque hay una serie de cosas mucho más urgentes que estar metido 8 horas o 10 horas en la escuela. Entonces, bueno, ahí la propuesta es, si nos importa tanto la educación como para crear el valor hacia lo público, pues ¿qué vamos a hacer para que los niños se queden en la escuela? ¿Cómo hacemos para volver a crecer, volver a ensanchar el rol del Estado en agendas clave, en necesidades clave? Creo que es una pregunta muy complicada, pero sin duda la democratización, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones nos ayudarían pues a mejorar el rol del Estado. Creo que el tema de la apertura, de la transparencia, de la información, del acceso a la información, es algo que nos puede permitir continuar democratizando ciertas instituciones, pero que además nos puede permitir también entender mejor de manera colectiva, de manera general, cómo funcionan las instituciones, qué problemas tienen las instituciones, y de nuevo es agregarle valor a lo público, ¿no? Entender que una política, independientemente de si la hace un diputado, un senador o la hace un individuo, son cosas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, que el parlamentario como yo somos ciudadanos. Por un lado tenemos instituciones que se están abriendo más, que se están haciendo bastante más transparentes, que están intentando rendir cuentas de una mejor manera. Y por el otro lado tenemos una sociedad civil, entre comillas, digamos, pues débil, ¿no? Que pensamos en el Estado como un ente abstracto y no necesariamente así es, ¿no? Creo que las instituciones al final del día están construidas por personas y somos ciudadanos al final del día quienes construimos esas instituciones y el Estado al final del día. El Estado no necesariamente es culpable como de manera abstracta, sino seríamos culpables nosotros mismos por no hacer del Estado algo que nosotros queramos. Obviamente eso significa muchísimos obstáculos y es complicadísimo llegar ahí, ¿no? Porque significa organizarse socialmente y significa organizarse grupalmente y avanzar como juntos, para que entonces en conjunto pensar, ¿no? Y debatir cómo hacemos una política que sea mucho más eficaz, que sea mucho más eficiente, cómo construimos un gobierno que de verdad responda a nuestras necesidades, que de verdad haga el mejor uso de nuestros recursos y que todos nos sentamos más o menos cómodos con cómo está pasando ese proceso. Regreso al tema de la educación y de la salud porque me parecen centrales y bastante ejemplares en ese sentido. O sea, creo que son cosas que casi por definición el Estado tendría que estar ofreciendo a su sociedad con el fin de construir pues eso, una población mucho más consciente, mucho más preparada, que tenga una mejor calidad de vida. Pero creo que ahí está el planteamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver a crecer, volver a ensanchar el rol del Estado en agendas clave, en necesidades clave, como para elevar el nivel y la calidad de vida?